Buenos días a todos. Hoy vamos a comenzar el tema de bases de datos. Vamos a empezar haciendo una introducción a el por qué las organizaciones, las empresas tienen bases de datos y qué diferencia hay, cómo guardar la información fichera. Pasar adelante. Hola, buenas. Tenéis que acordar que tenéis que limpiar el teclado, el ratón y... Perdón, vamos con el que pone unidad 3, unidad 2... tenéis que ir a la pestaña de bases de datos. Y es el que pone iniciación a la informática. Sí, ya lo tenemos. Bases de datos, les voy a presentar el primero, tema 4, introducción a las bases de datos. Luego presentaré brevemente la unidad 2 para ver por qué es crear una base de datos en Access, muy sencillita. Y la unidad 3, donde os contaré cómo crear tablas en las bases de datos. Tenéis una base de datos, unidad 2, una de concesionarios de coches, otra para una clínica, cada base de datos tiene unas 3 tablas. Contaré alguna cosita más hoy, como que es la clave primaria de una tabla que la tenéis que añadir, un simbolito con una llave. Y eso es lo que tendréis que hacer hoy, subir esas 2 bases de datos iniciales que os voy a contar que vais a crear, un pequeño cuestionario súper sencillo para ver si nos hemos enterado de cómo crear bases de datos. Y eso será lo de hoy. Ya mañana empezaremos a meter datos en nuestras tablas y a poner propiedades de los campos. Los campos son las columnas, ¿no? Restricciones sobre qué tipos de datos podemos poner en cada columna. Pero antes de todo esto, vamos a empezar con la introducción a las bases de datos. ¿Vale? Pues empezamos. Vamos a lo primero, empezar a discutir por qué de las bases de datos. Las organizaciones gastan dinero en licencias como bases de datos, no sé si os suenan algunos nombres comerciales como Oracle, DB2, de IBM, SQL Server, de Microsoft. Luego hay algunas gratuitas como MySQL o PostgreSQL. Y nosotros vamos a trabajar con Access, que no es que sea gratuita porque está dentro del paquete de Microsoft Office. Pero bueno, si tenéis el Office instalado, pues está incluido. El Word, el Excel, está la base de datos Access. Vale, entonces, ¿qué diferencia hay? Porque vosotros podéis decirme, uy, pues sí, nosotros podemos guardar los datos en ficheros. Si son de texto, pues en Word. Si son los datos de los clientes de una óptica, pues puedo hacer una hoja Excel, ¿verdad? Y tener ahí, también parece que hay algo parecido a tablas. Bueno, pues vamos a ver qué diferencias hay entre una base de datos y un fichero, que puede ser de texto, o una hoja de cálculo, que también son ficheros. Entonces, vamos a ver los servicios que nos ofrecen los sistemas gestores de bases de datos y que los ficheros no nos ofrecen. ¿Qué diferencias hay? La visión de los datos en las bases de datos relacionales. Os explicaré que la información la guardamos en tablas. La unidad fundamental de las bases de datos, al final en una base de datos habrá una serie de tablas. Las tablas van a tener un nombre, unas columnas. Tendremos que definir las columnas de una tabla. Todo es intuitivo porque todos tenemos más o menos en mente lo que es una tabla. Cada columna tendrá un nombre y un tipo de dato. En la tabla de clientes pues estará la columna del nombre, la columna del apellido, la columna de la edad, de la fecha, según los atributos, es decir, qué cosas queremos saber de esos clientes. Y luego la información estará, podéis imaginar dónde está la información, en forma de fila. Cada fila tendrá un valor para cada columna de la tabla. Todo esto lo veremos en cómo vemos los datos, los que somos usuarios de bases de datos o los programadores.
Vemos un poquito del modelo y del lenguaje que entienden las bases de datos relacionales, que es el SQL, el Structured Query Language. Nosotros en esta asignatura, pues, no vamos a ver el lenguaje SQL en sí. De hecho, ya tenéis una asignatura optativa en tercero que se llama bases de datos lingüísticas, donde sí veis a los que entréis a esta asignatura, sí veréis SQL. Nosotros lo vamos a hacer en Access, y en Access tenemos otro método para hacer consultas. Una vez que tenemos tablas y tenemos datos, pues ¿para qué tenemos todo eso? Pues para preguntar. Esas son las consultas. ¿Vale? Pues dame los clientes que son de Madrid, que tienen menos de 20 años o que me han hecho más de 5 compras. Cosas así, ¿vale? Entonces, nosotros esas consultas las vamos a hacer en QV, lo vamos a hacer en Access, pero sí que querré que veáis que hay una pestañita donde pone SQL, las consultas donde vosotros vais a poner ciudad, Madrid y tal, al final se convierten en una consulta que es SQL, porque Access es una base de datos relacional y por lo tanto también entiende SQL. Las consultas es la forma de que tenemos los usuarios, los programadores, porque nuestros programas, cuando queremos acceder a datos de una base de datos, en nuestros programas ponemos sentencias SQL. ¿Vale? Y por tanto Oracle, como DB2, como SQL Server, como MySQL, como Access, también entiende SQL y nuestras consultas, ya lo que tenemos es un generador de SQL y si queréis aprender SQL sería maravilloso, pero no va a ser un objetivo fundamental de esta asignatura. Bueno, sí que veremos que en vuestras consultas le dais al botón de SQL y que sí que lo que realmente le estáis preguntando a la base de datos es una consulta en SQL. Sí que quiero, igual que en la página web, quería que vierais el HTML que había por detrás, aquí sí que veremos que en vuestras consultas realmente sí que son sentencias SQL y le echaremos un vistacillo a ver cómo es. ¿Vale? Un poquito de historia y esto como introducción. Intentaré no extenderme más de media hora y enseguida haremos esas dos primeras prácticas, porque todos los días vais a tener que entregar alguna práctica. ¿Vale? Por la parte del seguimiento de la asignatura. Pero lo primero vamos a pensar, ¿vale? ¿Por qué no guardo la información de mis clientes en una hoja de cálculo? Es maravillosa y además ya sabemos poner fórmulas y lo puedo guardar y es información persistente. Sí, es persistente. Persistente significa que apago el ordenador, al día siguiente lo enciendo y sigue ahí la información, no se ha borrado. Volátil es cuando se borra, porque se almacena en un disco duro. Pero los ficheros sí son almacenamiento persistente y podría guardar la información en ficheros de texto, en documentos XML. ¿XML os suena? Es un lenguaje de etiquetas parecido al HTML, pero y sirve también, pues sí, para guardar la información, ¿por qué no?, de los clientes. Cada cliente se guardaría en un documento XML. Donde pones, venga, pues, y estos documentos son más flexibles que las tablas, porque cada cliente podría tener sus propios atributos. Pues este cliente puede tener hobbies y ahora pongo una lista de 5 hobbies y cosas así. Es más flexible que en la tabla, que si tú tienes 10 columnas, pues la única información que puedes tener del cliente es un valor para cada columna, ¿no? Es lo que es una fila. Es más flexible. Bien, pues hay alternativas. Hoy en día existen las bases de datos documentales, que no vamos a ver. No sé si os suena MongoDB, Cassandra. Son bases de datos que guardan documentos en XML o en JSON, con lenguaje de etiquetas. Y ya está muy de moda, sí, para guardar también información no estructurada y con aplicaciones de móviles y tabletas. Es decir, además de las bases de datos relacionales, vamos a hacer las que vamos a trabajar nosotros, con información guardada en tablas, existen otros tipos de bases de datos que se llaman no SQL, que no tienen tablas, sino que guardan documentos. Muy bien, pues hay otros tipos de bases de datos. Nosotros vamos a ver las bases de datos relacionales. Es decir, vamos a guardar la información en forma de tabla.
no en documentos. Entonces, una base de datos, si tuviéramos un montón de usuarios queriendo ver o modificar información de clientes, ¿qué pasaría? Yo abro mi hoja Excel y edito los clientes y puedo añadir nuevos clientes, ¿verdad? Pero ¿y si tengo 10 sucursales? ¿Podría desde otra sucursal abrir el mismo fichero donde yo estoy metiendo clientes? No, ¿qué pasaría? El sistema operativo te lo bloquea. Te dice, este documento ya está abierto por otro usuario, pues hasta que no lo cierres, oye Manolo, cierra el documento, vale, ya lo puedo abrir yo y puedo seguir añadiendo clientes. Solo podría haber una persona modificando o añadiendo clientes en el mismo fichero a la vez. ¿Sí? ¿Vas a preguntar? Sí, igual es por tontería, pero ¿Sí? Drive, lo que viene siendo Drive, puedes manipularlo más o menos a la vez y hacer tablas, esas cosas, ¿no? Sí, Google Drive es al final un repositorio de almacenamiento en la nube y puedes compartir los ficheros y ahora sí que Google es verdad que tiene... Ahora sí, es una cosa que ha hecho Google, que en realidad sería una especie de un nuevo tipo de bases de datos, no son realmente ficheros. Si fueran ficheros solo lo podría abrir una sola persona. Y Google sí que está añadiendo tecnologías como para que varias personas puedan trabajar en el mismo fichero. ¿Vale? Pues es algo que es maravilloso, pero no son los ficheros clásicos. Porque los ficheros clásicos, los que tenéis en estos PCs, bueno, intentar abrir un Word y luego intentar abrirlo desde otro ordenador, a ver cómo nos deja. Dice que ya está abierto por otro usuario, o un programa lo quiere leer para, como haremos en Python, para leer un texto, no, pues ya lo has abierto con Word, el programa no lo puede abrir, o al revés, si el programa lo está leyendo, el Word tampoco lo puede abrir. Vale, sí, lo de Google es interesante, pero porque utiliza otros tipos de tecnologías. Y el Drive en particular es para compartir. Muy bien. Pero quitando estas nuevas tecnologías, pues al final solo lo puede estar modificando una persona. Alguien diría, bueno, pues no pasa nada. Le copio el fichero de clientes y pongo un fichero de clientes en cada sucursal. ¿Qué os parece? Juntarlos todos otra vez. Claro, es un lío, porque al final, ¿dónde están los clientes? ¿Están en esta sucursal? Pues no. Pues todas estas cosas las van a solucionar las bases de datos. Al final, la idea sería tener un solo servidor de bases de datos, donde están todos los datos centralizados, voy a decir, de todas las sucursales, porque somos una óptica con 10 tiendas, pues de todas las ópticas. Si solo tenéis una tienda con una óptica, pues igual no os hace falta base de datos, pues vale con la hoja Excel. Ahí solo va a haber una persona que va a ver tu cliente, tu teléfono, tus gafas. Vale, pues ahí no hace falta. Pero si tenemos muchas personas, tú quieres entrar en una tienda y luego ir a otra y que tengan tus datos, pues ahí hace falta una base de datos. Donde puede haber además múltiples clientes o aplicaciones pidiendo o modificando información, y lo único que hacen es conectarse a la base de datos. Por supuesto que al final la base de datos por detrás tiene ficheros, pero el cliente no accede directamente a los ficheros. Lo único que tiene que hacer es aprender a hablar con la base de datos, el lenguaje, ¿sabéis ya? SQL. A ver, a través de ese. Te conectas a la base de datos. Pues la base de datos aquí va a estar en vuestro PC. Pero bueno, las bases de datos normalmente están en un servidor. Necesitas saber la dirección IP del servidor. Es un numerito y un puerto de escucha. Entonces tú te conectas a la base de datos, pones luego IP y puerto, usuario y contraseña, y ya SQL para preguntar o para modificar información. Así es con Access, pero también con DB2, con Oracle y con todas las bases de datos. La base de datos también guardará de forma persistente, pero además nos va a ofrecer más servicios.
Uno, la integridad. Nosotros mañana veremos propiedades de los campos y podemos decir, oye, que la edad sea mayor que 18 años. ¿Por qué? Porque para mí es una regla de negocio muy importante, que es de empleado, la tabla. Y no puedo emplear a menores de edad. Puedo poner restricciones sobre los datos. Esas las va a guardar la base de datos. ¿Vale? Quiero que cuando me pongas un departamento, el departamento exista en la tabla de departamentos. Esa es una regla que se llama de integridad referencial. Pues eso lo tendré que definir en la base de datos y ya me olvido, la base de datos se va a asegurar de que eso siempre se cumpla. Cuando intente insertar una fila con edad 17 años, el insert fallaría. Ya le he puesto una regla de integridad. La integridad es cómo van a ser los datos, o antes de que haya datos. ¿Vale? Consistencia. Si no lo podemos definir en una base de datos, si las pusiéramos en un fichero, ¿quién te asegura a ti que no te ponen un cliente y te ponen 17 años? Un empleado. ¿Vale? O si es un programa el que escribe en un fichero, pues ya en el programa habría que decir, solo puedes poner el empleado si tiene 18 años. No es mejor que esté todo centralizado en la base de datos, necesita una integridad. Me hacen decir cosas como el DNI es único, no puede haber dos empleados con el mismo DNI. Son reglas de integridad. Luego hay otra cosa muy interesante que ofrecen las bases de datos y no ofrecen los ficheros, que es la atomidad. ¿Sabes lo que es esto? Bueno, vamos a imaginar. Que no se pueden como separar. Vale, que hay instrucciones que van juntas, son atómicas. Sí, eso algo parecido. Por ejemplo, vamos a hacer una transferencia. La transferencia consiste en restar 100 euros de una cuenta, que al final es una fila en la tabla de cuentas, en una saldo, tengo que restar 100 euros. Y en otra cuenta, donde hago ese traspaso, le tengo que sumar 100 euros a su saldo. ¿Vale? Atómico significa que al final el programa que hace la transacción se conecta a una base de datos, hace un update que es modifica una fila restando 100 euros y en otro hago otro update para sumarle 100 euros. Atomicidad significa que al final pongo un commit que es confirmo todo y entonces se produce la transacción y el dato es visible por los demás o rollback de todo o deshago todo. Imaginaros que en la mitad de la transacción estoy en un fichero, resto 100 euros en una cuenta y ¡pum! Se cae el sistema. Se cae la red. Al final, a una cuenta he quitado 100 euros, pero no los he puesto en la otra. La base de datos garantiza esa atomicidad, que las transacciones se hacen completas. Todas las SQLs de un programa, o se hacen todas o ninguna. Se cae la red, o se cae el servidor, o lo que sea, cuando arranque la base de datos, si no está confirmado, lo deshará. Si sí que está confirmado, lo rehará para las dos modificaciones o ninguna. Eso no lo ofrecen los ficheros. Los ficheros estás escribiendo, se te va toda la luz a medias y no has acabado y no se te deshace lo que habías empezado. Luego tenemos el acceso concurrente, que son múltiples usuarios a la vez, accediendo y modificando los mismos datos. En realidad la misma fila no, porque habrá bloqueos a nivel de fila, y bloqueos también a nivel de tabla, sobre todo si estáis modificando la definición de la tabla. Pero bueno, filas, un usuario está modificando una fila y otro está modificando otra fila a la vez. Y la seguridad, podemos definir quién tiene permiso de lectura, de modificación de las diferentes tablas. ¿Vale? Esto es los remotos, no sé si me estáis escuchando bien. Voy a mirar un segundito. ¿Me estáis escuchando bien los 7 alumnos remotos? Sí, todo bien, vale. Gracias, María Rosa. Seguimos entonces. Los ficheros o sistemas de archivos
Está muy bien para guardar información persistente cuando no hacen falta esos servicios que hemos visto de integridad, seguridad, concurrencia, atomicidad. Cuando necesitamos alguno de estos servicios, las empresas que los necesitan, por ejemplo los bancos, cuando hacen esas transferencias, además concurrencia, porque así podemos estar atendiendo a todos los cajeros a la vez, que todos están modificando saldos, una tabla de cuentas corrientes, necesitan esa concurrencia, esa atomicidad, pues se compran un sistema gestor de bases de datos. Además son caros, hay que pagar por la licencia de Oracle o de DB2. La de Access que vamos a trabajar aquí, pues es una base de datos relacional, no es de las más grandes, también era una óptica, montar por casa. Pero entienden SQL porque también son bases de datos SQL relacionales. Pues cuando hacen falta estos servicios, pues sí, hay que, si no hace falta acceso concurrente, ni atomicidad, ni integridad, pues vale, nos gastamos el dinero y guardamos la información en ficheros. Pero si sí que los necesitamos, nos compramos la licencia de un Oracle, un DB2 o un Access, y la idea es que todos los usuarios se conectan a la base de datos, a SGDB, al sistema gestor de bases de datos, y ya se conectan, vuelvo a repetir, dirección IP, puerto de escucha, usuario y contraseña, porque los usuarios se tienen que autentificar. Como este es mi DNI, y puedo pasar, te dejo o no. Y luego, pues, y luego tendrán también permisos definidos para ver qué tabla o tablas pueden leer o modificar cada usuario. Y las leerán con lenguaje SQL. El usuario solo tiene que saber qué tablas tiene y consultarlas con lenguaje SQL. O bueno, nosotros veremos cómo el propio Access nos va a dejar crear consultas y detrás hay una sentencia SQL, la veáis o no la veáis. Consulta o petición de información, en Access lo guardaréis como consultas. Se puede tener tablas, datos, definir integridad sobre los datos. Muy importante, definiremos relaciones entre tablas, ¿vale? Todo esto. Y luego pues haremos consultas. Será una pata fundamental en las bases de datos. Cuando le hagamos consultas, el sistema gestor de base de datos, los clientes se conectan, le piden la información y él ya por detrás la hace. El usuario no tiene ni que saber cómo, solo tiene que saber ese. Vale, accede a los datos, puede que haya índices para acceder más rápidamente a esa fila que le pides, o puede que no, o se recorre la tabla entera, eso ya lo sabe el sistema gestor cómo lo hace. El caso es que te manda, normalmente son usuarios que pueden ser remotos, se conectan, mandan el SQL, la base de datos busca la información y se la manda al cliente, que es el que pide, el servidor que sirve esa información. Aunque en la web, pero aquí hay bases de datos. Aquí lo que te sirven no son documentos HTML, son datos que también tienen forma de tabla, por cierto. En realidad, es una consulta SQL, también tienen forma de tabla. Entonces, en las bases de datos, al final es un programa, es un sistema software que sirve para manejar grandes volúmenes de datos relacionados, ya veremos cómo relacionaremos las tablas, compartidos y seguros, con independencia de datos, integridad, seguridad, acceso eficiente a los datos, centralización, que estén todos en un mismo sitio, no repartidos entre las diferentes áreas, que al final no sabríamos ni dónde está cada cosa, y concurrente, todos a la vez, leyendo, modificando datos. Hombre, las prácticas de aquí lo haremos todo en local, no lo haremos en red, y solo estaréis vosotros, pero imaginar que esa misma base de datos que vais a hacer aquí podría estar sirviendo para muchos usuarios a la vez. Solo se tiene que conectar a vuestra base de datos.
Vale, vale. Las bases de datos relacionales siguen el modelo relacional que propuso Code en el año 70 y la verdad es que cambió todo el mundo de todas las bases de datos que había antes de los 70, pues no se guardaban en forma de tabla, se guardaban en forma de árbol, en forma de grafo, pero no tenían una forma lógica sencilla para visualizar de forma lógica los datos. Digo de forma lógica porque de forma física, pues por detrás hay ficheros y hay complicación. Pero el usuario solo tiene que ver que su base de datos tiene una serie de tablas, algo muy intuitivo, las tablas tienen un nombre, tienen unas columnas, cada columna tiene su nombre y su tipo de dato, y luego pues la información está en las filas. Las filas tienen un valor atómico para cada columna. Esto es el modelo relacional. Lo que dijo Bocot es que al final todas las peticiones de información se podían hacer con unas pocas operaciones de álgebra relacional, que son las que hay detrás de las consultas SQL. Eso no voy a hacer mucho énfasis. Os repito, lo veríais más en detalle los que curséis la asignatura de bases de datos lingüísticas en tercero. Repito, optativa. Dentro del SQL, pues hay instrucciones para crear objetos, create, table, nombre de la tabla, paréntesis, y empieza a definir las columnas, su nombre, su tipo de dato, si puede tener valores nulos o desconocidos o no. Eso lo iremos explicando. Hay campos donde es obligatorio poner un dato y campos donde no, puede ser desconocido. DNI tendrá que ser obligatorio. Pero la edad, pues hay gente que no la quiere dar, pues podemos decir que sea desconocida. Cosas así. Nosotros no lo vamos a hacer en SQL, pero el Access sí que tiene el crear tabla. Ahí detrás hay un create tabla, una sentencia SQL para crear tablas en bases de datos. Luego tenéis el alter para modificarlas y el drop para borrarlas. Es más fácil, botón derecho, eliminar una tabla, se la carga, pero detrás hay una sentencia SQL de tabla. Luego tenemos sentencias del lenguaje de manipulación de datos para insertar filas en una tabla. La típica página web donde rellenas un formulario, botón registrarse, pues eso al final hay un SQL insert, inserta una fila en la tabla de clientes, nuestros datos, que habéis rellenado en el formulario. Se inserta, alguien se registra, pues hay una insert para insertar una fila en una tabla. En Access, pues en Access no vais a escribir un SQL insert, pero os vais a la tabla, la editáis en forma de datos, rellenáis los campos, le dais a intro. Esto parece un Excel. Sí, pero no. Realmente estáis haciendo un insert de una fila en una tabla. ¿Vale? Le dais a intro. Si todo va bien, porque puede haber muchos motivos por los que falle ese insert. El DNI ya esté repetido. Que la edad es menor de 18, cosas de este tipo, ¿no? Porque vamos a poner integridad a los datos. Pero si todo va bien, que me tienes que rellenar obligatoriamente este campo y no me lo has rellenado. Ya solo con eso, uy, no, el intro no me va, porque el insert falla. Quizás no veáis que haya un insert, pero lo hay. Date, te metes en una celda y le cambias la edad. Vale, pues eso realmente se hace con una sentencia SQL, date, nombre de la tabla, set, edad igual a, ahora si yo pongo 18, where, ¿a qué fila? Porque en el Access es más fácil, tú te vas. Ahí sí que puede parecer un Excel, pero no es un Excel. Es a la casillita de la edad, la cambias, de esa intro, y por detrás habéis modificado una fila. En realidad ha habido un SQL un date. Yo no os voy a obligar a aprender SQL, pero sí que sepáis cómo se hace. Y delete para borrar filas. El Access no está chupado, te vas a la columnita, botón derecho, delete y borra la fila. Pero ya es un SQL, delete from la tabla, web, el DNI está. Se borra esas filas que verifican esas condiciones. ¿Vale? Luego hay otras cosas para la seguridad, grant para dar permisos, por ejemplo, de lectura sobre una tabla a un usuario, o revoque para quitarse.
Y la potencia de la consulta está en la sede. Nosotros las consultas las vamos a hacer con un editor de consultas, pero sí veremos que por detrás hay una sede. Sede, dame estas columnas, el nombre, el apellido, from, la tabla de empleados, where, la ciudad es Madrid, eso es una consulta. Cláusula select. Esas consultas no modifican los datos, pero te los muestran. Los datos que tú quieras, solo. Y como tú los quieras ver. Pero no modifican los datos de la base de datos, solo los estamos mirando con select. En las consultas. ¿Vale? Y por detrás de una base de un sistema de gestión de base de datos, realmente hay muchos programitas. Uno que se ocupa de los bloqueos para que no puedan modificar a la vez la misma fila. Otro que se ocupa de los ficheros que hay por detrás. Por detrás, cuando insertas una fila, claro que se ordena un fichero. En realidad, por ahí hay una cosa que se llaman espacios para tablas, que siempre los administradores les ponen ficheros y discos duros para que puedan seguir añadiendo más clientes. Cuando lanzamos una consulta, hay un motor de procesamiento de la consulta. Hay más subprogramas, cada uno se ocupa para una cosa. Entonces, esto es al nivel de fila, muchos usuarios. Yo estoy leyendo la tercera fila, otro programa o usuario está leyendo la sexta, y luego este la está leyendo otra diferente para luego modificarla también. Mientras este señor no haga un commit en la sexta fila, nadie más va a poder modificar esa fila. Deberá esperar, habrá bloqueos. Sin embargo, sí que te dejan ver, pero te muestran lo último confirmado, es decir, otros podrán ver, pero la base de datos les enseña lo anterior a las modificaciones. En cuanto estén confirmadas las modificaciones, en nuestro caso le des a intro, los demás usuarios ya pueden ver los cambios. Hasta que no deis a intro, pues no se les muestran vuestras modificaciones. En ese cual se llama commit para confirmar, o rollback al revés para deshacer toda la transacción. Todo de la transacción que os decía. Aquí que estoy modificando, estoy sacando 1000 euros de una cuenta. Y hago una modificación, pero aquí le resto 1000 y aquí le sumo 1000. A la otra cuenta, la cuenta tenía 2000 y le resto 1000, pasó a tener 1000 en mi saldo, y la B tenía 3000, historia que modifica la fila B y le suma 1000. Commit significa que los dos cambios se hagan. En ese momento se liberan los bloqueos y los demás usuarios ya ven los cambios. Hasta que no haga commit, realmente no está confirmado, los demás usuarios no ven los cambios. Es decir, mi cónyuge se va a otro cajero, quiere ver el saldo, hasta que yo no haga commit, no ve que estoy sacando dinero de otro cajero diferente. ¿Vale? O rollback, que significa, no, cancelo, bueno, pues entonces se cancela todo, se deshacen las dos modificaciones y no ha habido transacción. Mi cónyuge no se pega el susto desde otro cajero. ¿Vale? Luego, un procesador de consultas que determina cómo accedo a los datos que me estáis preguntando. No voy a insistir más, simplemente deciros que las primeras bases de datos relacionales fueron en los años 80, Oracle, DB2. Ya en los 90 vino el boom de Internet, para ver también bases de datos para aplicaciones web. En 2000 empezamos, esas bases de datos empiezan a guardar información de otra manera, como documentos XML, JSON, aparece en lugar de SQL, XQuery, que son otros lenguajes de consulta a bases de datos, y en el 2010 pues ya viene la moda del Big Data. Hay que analizar, guardar todos los datos que se producen masivamente, de todo tipo, no solo en forma de tabla, que ahora se llaman estructurados, también los semiestructurados, como los XML y JSON, y los no estructurados para nada, como son los textos. ¿Veis dónde estáis vosotros, los lingüistas? Hace falta miles de gente analizando textos, analizando Twitter y todo eso, se almacena o no. Las empresas quieren saber qué se está diciendo de sus productos. También empiezan a haber otros tipos de bases de datos para almacenar textos lingüísticos.
Pues bueno, pues esto es lo que estará de moda. Las 3 Vs del Big Data, volumen, cada vez hay más datos, más gente en Facebook, más móviles generando datos, más tweets. Hay que procesarlos todos a una velocidad aceptable y las diferencias de los tipos de datos. Ahora empiezan a haber, repito, otras bases de datos diferentes llamadas NoSQL. Nosotros vamos a ver Access, que sí es una base de datos SQL, es decir, estructurada, es decir, nuestra información va a estar en tablas. Sepáis que ahora la evolución es otros tipos de bases de datos para guardar no solo tablas, sino también ficheros que puedan ser textos, binarios son audios, vídeos, sensores, cámaras, de todo, posiciones geográficas, para ponerlas en un mapita, también se guardan en las nuevas bases de datos. Tweets, etcétera, etcétera. La V de variedad. Y además, venga, ya termino la teoría, pero recordaros que con el Internet de las cosas, que cada vez va a haber más aparatos conectados a Internet, la domótica, la persiana, la bombilla, la ropa, el coche, todos van a estar generando datos. Las nuevas bases de datos pues también van a tener que, a veces almacenarlo todo no, porque están produciendo una cantidad de datos bestiales, pero sí analizarlo y ver que almacenar, que no. Al final, para extraer información útil, que es de lo que estamos hablando. Venga, pues con esto termino la introducción. ¿Te ha gustado? Bien, pues quito compartir mi PowerPoint. Ahora nos vamos a ir a ver las prácticas que tenemos para hoy. Y voy a compartir mi escritorio. Voy a compartir toda la pantalla, será más fácil. Y nos vamos a... Vale, os explico un poco lo que tenemos en la carpeta de bases de datos. Ya hemos hecho la introducción. Tenéis un PDF con todos los ejercicios todos juntos. Vale, de momento me lo voy a saltar. Voy a explicaros la unidad 2, que es súper fácil. De cómo crear una base de datos. Es parecido a cómo crear un XML, un XLS si fuese un Excel, pero aquí es una base de datos Access. Y vamos a crear unas pocas tablas. Y poner la clave primaria, que es la llavecita, una clave única y no nula, algunas tablas. Es decir, identifica cada fila de una tabla. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a empezar entonces donde pone unidad 2. Los ejercicios los dejamos para el final. Vale, vemos el PDF. Súper fácil. Abrir, crear y cerrar una base de datos. Pues, ¿qué tenéis que abrir? Tenéis que abrir el Access. Voy abriendo yo el Access también por aquí. Los que estéis en casa, necesitáis tener el Office instalado, el Word, el Excel, y deberéis tener también el Access. Yo en mi casa tengo, creo que es el 2013 en un ordenador y el 2000 en otro ordenador. Y ahora han instalado el Access 2016, pues mira, mejor, más moderno. Este es el azul, este no es azul. No sé si... Bueno, si tenéis el 13, tampoco hay ningún problema. O el 2010 tenéis. Bueno, son muy parecidos. Sería una cosa distinta. Yo que ya la semana que viene os lo veré en mi casa, yo tengo uno más antiguo en mi casa, pero bueno, de lo que vamos a hacer aquí nos da igual. ¿Vale? Entonces estamos todos, tenemos ya un Access. Entonces, de momento, yo lo que haría es base de datos de escritorio en blanco. Pero es una base de datos de escritorio en blanco. Acordaros que tenéis que crearos una carpeta bases de datos en la carpeta de vuestra asignatura. Porque la tendremos que guardar en algún lugar. Venga, creamos una base de datos. Muy bien. Esto es Access.
Aquí tendremos las tablas, todavía no hay ninguna tabla. Bueno, hay una por defecto que se llama tabla 1, ahora ver cómo añadiremos más tablas. De momento, os voy a contar dos cosas luego para crear tablas, que es, tenemos dos modos para crear tablas, el modo diseño y el modo datos. El modo datos son las tablas, como las vemos, con sus filas, sus datos, y modo diseño es lo que usaremos para crear tablas, que será la escuadra del cartabón. Hubiera puesto un martillo si queréis, que vamos a construir. Y ahí definiremos, luego os lo enseño, porque ahora estamos todavía en una etapa más fácil, que es, bueno, vamos a guardar la base de datos. Os recuerdo que antes de guardar la base de datos, tengo por aquí en Windows Explorer. Sí, en un explorador de archivos. Tendré que crear una carpeta de datos. Los que estáis aquí en el laboratorio, recuerdo que estos ordenadores no te dejan escribir en cualquier lugar del disco duro, pero hay un sitio, por ejemplo, que sí que os deja, que es el escritorio, ¿vale? Ya tengo ahí mi carpeta, se llama Luis, vosotros tendréis las vuestras, yo tengo ahí mi carpeta Excel y web, me creo una carpeta que se llame, me da igual, pues base de datos, o Access, como más os guste, me gusta más base de datos. Vale, pues voy a guardar una base de datos aquí en esta carpeta. Vale, pues esto está chupado, ¿verdad? ¿Guardar cómo? Sí. ¿Guardar base de datos como o guardar objetos? Guardar base de datos como, porque también puedes guardar tablas en una base de datos. Vamos a guardar base de datos como, y mira, si queréis ir haciendo ya la práctica primera, que se llame concesionarios. Luego vais a crear una base de datos o clínica. A ver. Guardar base de datos como. Hay que cerrar, aquí pasa una cosa, hay una tabla que está abierta, la tenemos que cerrar. ¿Ha pasado? Sí, me he cerrado. Pues la cerráis. A ver. Sí. Vale, estupendo. ¿Y por qué? Porque mientras está gente escribiendo datos en la tabla no se puede guardar la base de datos. Hay que cerrar las habitaciones antes de cerrar el hotel. La base de datos es como un hotel, los cuartos serían las habitaciones serían las tablas. Hasta que no salga todos no podemos cerrar el hotel. ¿Vale? ¿Cómo le llamamos? Pues llamarla clínica o concesionarios, porque que vais a hacer dos. Una que se llama clínica. Ahora os enseño el enunciado de las prácticas. Y tenéis que decir dónde, pues a vuestro escritorio, vuestra tabla, base de datos. Y ya vais viendo que, así como el Word os guarda los documentos con la extensión docx o docx, el Excel os los guarda como XLS, XLSX, el Access con que guarda las bases de datos, ACC de Access, DB de database, ¿vale? ACCDB. ¿Es normal que vaya a guardar como dos cosas? No, solo debería guardar una. A mí también me ha guardado los archivos. Realmente lo mire. Sí, es verdad. Pero eso creo que es porque lo tiene abierto. Si cierras el Access, tiene como la que has guardado y otra como temporal. Para, igual que el Word, si se te cae al ordenador para poder recuperarlo. Uno es temporal y el otro es fijo. Vale, venga, que entonces yo creo que el primer tema ya lo he visto, pero voy a pasar las trampas para que no digáis que no de la teoría. Venga, pues ¿qué es el primero? Pues creamos una base de datos y la guardamos base de datos como. Esto está también en un Access más antiguo, que no actualizado, en
empezáis como en blanco. La base de datos como, pues sí, le ponemos un nombre, clínica.accdb y lo guardamos al final en una carpeta, porque al final físicamente sí que va a haber un fichero. Al final es para todas las tablas de la base de datos, ¿eh? No va a haber un fichero para cada tabla. Se guarda todo, pero en una base de datos tendremos varias tablas, eso sí. Y las relacionaremos. Veis que se os ha creado el .accdb y, bueno, de momento solo hay una tabla, ahora hablamos de las tablas, que se llama tabla 1, todavía no tiene columnas. Podemos cerrar la base de datos, que es como cerrar el hotel. Y de hecho me voy a ir ahora mismo de Access. Vale, yo puedo archivo cerrar. Si cierro, fijaros que al cerrar la base de datos ya solo tenéis una, ya no tenéis dos, porque ya no está la temporal. Ahora mismo vamos a cerrar el hotel. Si queremos volver a abrir el hotel para poder crear habitaciones en tablas, pues nada, lo podéis abrir o bien desde Access abrir o directamente aquí doble clic. Se abre Access. ¿Vale? O sea, pues este primer tema, una chorrada absoluta. Y también podéis abrir recientes, eso puede ser bastante útil. Abrir recientes, estoy hablando de Access. Archivo, abrir recientes, pues os aparecerán las últimas que habéis abierto y cerrado. Solamente serán la de funcionario y clínica. Bien, pues ya tenemos la fachada del hotel. Digo, abrir, cerrar, guardar como. Y este tema, pues ya hemos terminado, súper fácil. Vale, pues si ya tenemos la puerta del hotel abierta, ¿qué tenemos que hacer ahora? Las habitaciones, que son las tablas. ¿De? Luego, eso ya mañana, porque hoy tenéis que hacer todavía un test y alguna cosilla más, ya empezaremos a insertar filas. Si os da tiempo podéis empezar incluso hoy, pero de momento hace falta las habitaciones, las filas serían como la gente, pero no hace falta habitaciones. Vamos a crear las tablas. El mismo que hemos guardado antes, ¿no? Sí, la misma. Vale, luego os explico los ejercicios donde te van a decir qué tablas tienes que crear, con qué columnas en la tabla de concesionarios y qué tablas vais a crear con qué columnas en la tabla de clínica. Pero de momento voy a acabar la teoría. Para crear tablas. Pues muy facilito porque tenéis una pestaña crear. Tenéis que abrir la base de datos y ya podéis crear tablas. ¿Y qué vais a crear? Pues una tabla. La tabla va a tener un nombre, una serie de columnas, cada columna con su nombre y su tipo de dato. Opcionalmente podéis añadir comentarios. Mañana veremos las propiedades de los campos para poner condiciones a esas columnas. Eso ya mañana. Más fácil. Vais a hacer un crear tabla y para crear una tabla nos vamos a poner como estos señores que han pasado antes, el mono de constructores. El mono de constructores va a ser nuestra vista diseño. ¿Vale? Ponemos el casco, el martillo y vamos a diseñar tablas. Las tablas tienen dos modos para verse, que sería vista hoja de datos. Lo voy a decir como un Excel porque esto no es un Excel, es una tabla de una base de datos. Pero sí, tiene forma de tabla y veis las filas. Una cosa es crear la tabla y otra podéis crear una tabla que todavía no tenga filas. La información estará en las filas. Sí. Vale, bien. Entonces vamos a ver las dos maneras, la vista diseño y la vista hoja de datos, que es lo que nos interesa ahora.
Entonces, en vista diseño, podéis aquí ver de forma vista diseño o ver vista en las tablas que las tenéis aquí en esta columna de la derecha, tenéis las dos vistas, ¿verdad? A mí solo me deja vista hoja de datos. Pues no, te tiene que dejar también vista diseño. A ver. Sí, a mí también. ¿Qué me pasa? A ver, creo que me habéis escrito algo por el otro lado. No tengo Microsoft Access en mi Mac. ¿Qué software puedo usar? Pues necesitas un Office sobre Windows que contenga Access, porque si no, no vas a poder hacer las prácticas. Tendríamos que mirar si el OpenOffice tiene base de datos, pero yo también utilizo Mac en casa, pero cuando voy a dar estos temas voy a utilizar un Windows. Es verdad que en el Office del Mac no tenéis Access. En este caso, pues tendrías que venir al aula a hacer las prácticas. Porque efectivamente, puedo conseguir un Windows con el Office completo. Porque efectivamente el Office del Mac tiene el Excel, tiene el Word, pero no tiene bases de datos. Bases de datos es nivel superior. Y bueno, pues ahora mismo tengo que pensar qué software alternativo puedes usar, pero vamos a necesitar el Office. Yo no sé si como alumnos tenéis acceso a un repositorio de software de la Complutense, que os deja instalaros. Los profesores sí que podemos, pero claro, es que hay que pagar licencia por estos productos. Y ese es el problema. Cuando nosotros pagamos los profesores, sí, la Universidad Complutense paga a Microsoft licencia de estudiantes. Pues eso es lo que tendría que enterarme. Si tenéis una licencia de estudiantes para utilizar, pero vamos, creo que prácticamente todos y sin licencia también hay maneras para utilizar estos productos, solo que yo no lo voy a aportar. ¿Vale? A ver, me dice el chat que le pasa lo mismo en el Mac, pero claro, el Office no contiene el Access. Ese es el Office del Mac no contiene el Access, tiene que ser el Office para Windows. Creo que lo avisé en la introducción de la asignatura y os iba a hacer falta. A mí es que me parece muy curioso porque cuando cierro, yo cierro, me sale, o sea, si no creo la tabla, me sale. Sí. Pero cuando la creo, no me deja bajo de tabla. Vamos a crear la tabla de todos y luego vamos a ya ver los casos particulares. Vale, pues vamos a abrir una base de datos. De momento no tenemos tablas. Ahora vamos a crear diseño de tablas. Vale. Ahora mismo estoy en modo diseño. Tendrías que dar a crear diseño de tablas. Aquí, esto que veis aquí no es la tabla. Aquí vemos el nombre de campo. Aquí lo que vamos a ir poniendo son los nombres de las columnas. Aquí donde pone el nombre del campo y aquí a la derecha el tipo de dato de la columna. Habrá columnas que tengan textos, un nombre, edad en años, pues sería un número, o fecha de nacimiento, será tipo fecha. Cada columna tendrá su tipo. Pues bueno, no sé. Voy a inventar. No son los que vais a hacer en la práctica, pero podéis imaginar que tengo una columna nombre que sea de tipo texto corto. Voy a tener otro que sea apellido, también va a ser de tipo texto. Voy a poner la fecha de nacimiento. Este va a ser de tipo fecha, no va a ser una fecha. Y no lo sé qué más vamos a poner. Bueno, de momento dejo tres columnas. ¿Vale?
Si le doy, tendré que guardarlo. Vamos a ver. Esto es el modo diseño, donde vamos a poner en cada fila de este modo es una columna de la tabla. Ahora lo veremos en forma de tabla, que es la otra manera, modo hoja de datos de la tabla. Pues vamos a dar a guardar, y dice, ¿cómo vamos a llamar la tabla? Porque no lo voy a llamar tabla 1. ¿Cómo lo llamamos? Clientes. Tabla donde vamos a guardar los clientes. Aceptamos. Ya, no hay ninguna clave principal. Vale, todavía no vamos a decir que todavía no os he contado lo que es la clave principal. ¿Deseo crear una clave principal? Sí. Vale, lo que pasa es que entonces me la ha creado él y me ha puesto una llavecita. A ver cuánto que es esto. Es que también salía la clave directamente creada. Bueno, en vuestras tablas nosotros vamos a decir cuál queremos que sea la clave. Si no le ponéis clave, el propio Access te la puede incluir una columna que sea pues algo así como ID de cliente. Y además te lo pone de tipo autonumeración. Esto significa que la va a generar el propio Access. Estoy insertando filas, van a ser cliente 1, 2, ID1, ID2, ID3, ID4. Y así se asegura de que vas a tener al menos una columna que se llama clave principal o clave primaria que identifica a cada fila. Si le ponemos la llave va a ser único y no nulo. ¿Qué significa único? Pues que no va a poder haber dos clientes, dos filas con el mismo ID. Esto es lo que significa esta llave. Y mañana veremos las propiedades de campo que significa no nulo, lo que yo llamo no nulo. Aquí Access lo llama requerido. Significa que tiene que tener, no puede ser desconocido. ¿Sí? Que no me deja cambiar el nombre de la tabla, me dice que... Vale, para cambiar el nombre de la tabla siempre puedes hacer... pues nada, le das a guardar. Vamos a ver. Si la pinchas aquí en tablas, botón derecho... Pero me dice tienes que cambiar nombre. que no se puede cambiar mientras está abierto. Pues ciérrala. Para cerrarla. Estos son los bloqueos. Mientras estás creando la tabla no puedes hacer operaciones sobre la tabla. Para cerrarla, y aquí arriba en la pestaña, botón derecho, cerrar. ¿Vale? Ahora ya he cerrado la tabla, ya puedo cambiarlo a nombre. Como que no me deja hacer... Si estoy haciendo obras dentro, no te dejo hacer otro tipo de obras. Vale, ahora mismo la tengo cerrada, le puedes cambiar el nombre. Y puedes guardar también la base de datos, porque cuando guardas la base de datos también tienes que tener cerradas todas las tablas. Y cuando le doy a abrir, lo puedo abrir o lo puedo abrir en vista diseño. Es decir, me pongo el casco y el martillo o me pongo en modo ver cómo van a ser los datos. ¿Vale? Le doy a abrir. Esto es modo vista de datos. Donde, efectivamente, los campos que hemos definido antes son las columnas. De momento no pongo filas, pero podría poner alguna fila. Por ejemplo, el nombre, pues venga, voy a poner yo que me llamo Luis. Apellido Garmendia, la fecha no sé si darlo o no, que ya tengo 40 y pico. Venga, me invento la fecha. En la fecha no se puede poner algo que no tenga un año. En plan, si yo estoy, por ejemplo, el cumpleaños, ¿eso no se podría poner? El cumpleaños sería la fecha de nacimiento. Ah, sí, Pero sin contar el mes. vale. No. Una fecha tiene que tener año, mes y día. Si quieres poner algo parecido a un año, pues ponlo como un texto, por ejemplo. O como un entero, porque también si es sobre el año, no. Si es solo la fecha, si el año. Solo el día y el mes. Pues podrías tener dos campos numéricos, campo día, campo mes. O las dos en un texto.
Ahora veremos también propiedades de campos que podrías poner un formato. Podría ser 2 dígitos para el día, un guión y 2 dígitos para el mes. Eso sí lo puedes hacer. Tú puedes poner tus propios formatos. Muy bien. Doy a intro. ¡Pum! Se ha insertado una fila. No me he dado cuenta, pero se ha insertado una fila. ¿Vale? Ahora voy a poner a otra persona. María López. La columna ID. La ID es autogenerada, significa que tú no la puedes dar. La va a generar automáticamente antes. Vas a intro, ¡pum! ¿Vale? Ya tengo otra fila. ¿Quiero modificar la fecha de nacimiento de María? Pues pongo aquí, lo cambio y doy un intro. Como no hay ninguna restricción que me lo impida, realmente ha habido una SQL update. He modificado algunos campos de algunas filas. Y parece que estoy haciéndolo todo bonito. ¿Vale? Esto es el modo vista hoja de datos. Que lo quiero ver en modo construcción porque, bueno, ahora para añadir columnas hay 2 maneras. O bien en vista hoja de datos pongo aquí para agregar una nueva columna, o bien me voy a vista diseño y pongo una fila más, que es definir una columna más. A ver qué columna más se nos ocurre. Teléfono, muy bien, gracias. Puedo agregar aquí el teléfono, podría ser texto o número, como más nos guste. Voy a poner un texto. Y en lugar de campo 1, que se llame teléfono. Intro, en realidad te he hecho una SQL alter table, clientes, ADD, una columna, teléfono, que es de tipo texto. He modificado la tabla. La otra manera hubiese sido ir aquí a vista diseño o ver vista diseño. ¿Ves? Aquí ven verbe, ahora sí que tienen que aparecer las dos, ¿no? Vista hoja de datos, la fusión lógica de la tabla, que es como una otra. O vista diseño. A mí no me salen las dos. Ahora voy a ver estos casos particulares. La otra manera hubiese sido venir aquí y añadir la columna teléfono. Mis 2 filas no tienen teléfono, pues me voy a ellas, en realidad hago un SQL update y les pongo teléfono. ¿De acuerdo? Venga, voy a acabar de ver la teoría, pero realmente es esto lo que vais a hacer. A ver, ¿dónde estoy? Está claro lo que es vista diseño. Vamos a definir las nombres de las columnas y sus tipos de datos. Ya mañana vemos las propiedades de cada campo. Eso va a ser muy importante, pero no para hoy. Las columnas, su tipo, opcionalmente la descripción, pero lo importante es el nombre y el tipo de cada columna. Luego la clave principal, la podemos añadir, es la llavecita, es qué columna va a ser única y no nula. O sea, la nulo se llama requerido. Es obligado a darlo. Se blinda y dice, vale, pues lo genero yo y así. No hace falta que, pero lo vas a tener seguro. Y luego va a haber 2 filas con la misma clave primaria. Intentamos hacer una barbaridad y poner a nuestras 2 personas el mismo ID. Bueno, aparte no nos va a dejar porque es autogenerado. Pero no te dejaría. Le das a intro, no funciona. No puede haber 2 filas con la misma clave. Y otra cosa importante, solo puede haber una clave principal por tabla. Eso no significa que podéis poner varias llaves. Si, por ejemplo, hubiéramos puesto llave a nombre y apellido, sí se puede repetir el nombre en 2 filas, sí se puede repetir el apellido, puede haber varios Garcías, pero no puede repetirse toda la clave. No puede haber 2 Luis Garcías. ¿Dónde aparece la clave? La clave es la llavecita. A mí sí que me ha salido. A ver, vamos a ver. Es que si le puedes cambiar el nombre a la clave. Mira, aquí pone la clave principal, aquí os aparece aquí una llavecita y aquí la he quitado, pero se la voy a poner a nombre y el apellido.
Pincho en apellido y le doy a donde está la llave. Sí. Cuando le das la llave, haces que sea requerido. Vale, o también puedes hacer aquí botón derecho, clave principal. Y voy a poner solo el nombre solo para hacer la prueba, ¿vale? Y ahora me voy a vista diseño. Perdón, a vista hoja de datos. Sí, la tengo que guardar primero. Imaginaros que a este le vuelvo a poner un nombre igual, que se llama Luis. ¿Pensáis que me va a dejar? Si, Sí, bueno, le sí, das a ver. si lo quitas todo, te... Dice, no puedes. ¿Por qué? Porque quedaría duplicados en la clave principal. Vale, pues ahora nos creemos que la clave principal tiene que ser única. ¿Vale? Lo voy a abrir, yo tengo aquí. Eso lo puedes cambiar. ¿Por qué? Porque al final tengo Luisa y ahora ya sí que me deja insertar la fila, porque ya el nombre es diferente. No es una barbaridad poner la clave en nombre, porque no podríamos tener clientes que se llaman igual, así que vamos a cambiárselo. Aquí está el diseño. Quitamos lo del IDE, pues siempre es una buena clave, porque siempre va a ser diferente para todos. ¿Vale? Entonces, para hoy, para los que queráis evitar el examen y aprobar con prácticas, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenéis un PDF que se llama ejercicios, donde tenemos todos los ejercicios aquí todos juntos, ¿eh? Y vais a hacer el 1, donde vais a crear la base de datos de concesionario. 2, vais a crear la base de datos de clínica. Y vais a hacer los ejercicios de la unidad 2, donde vais a crear tablas a ambas bases de datos. La tabla de concesionarios va a tener una tabla de clientes, con código cliente, nombre, apellido, dirección, población, código postal, provincia, teléfono y fecha de nacimiento. Cada una con su tipo. ¿Vale? Luego vamos a tener los coches vendidos y tenéis el diseño de las tablas que vais a crear. Y la clínica va a tener una tabla de pacientes. Repito, esto es como lo que vais a poner en vista diseño. Nombres de las columnas y sus tipos. Ya de momento, si queréis, ya pondremos la clave principal ahora o más tarde. Y una tabla de médicos y de ingresos. ¿Vale? La unidad 3 ya no la vamos a hacer hoy. Mañana. ¿Hasta dónde hay que llegar? Hasta la unidad 3 ya no. Vais a crear estas dos bases de datos. Simplemente vais a crear las tablas. Todavía no hace falta que añadáis filas. Solamente estamos creando las tablas. Y cuando lo hayáis terminado, lo subís. Tenéis una subida para hoy. Puede ser más elemental. Las bases de datos con sus 3 tablas cada una, todavía sin filas. ¿Entendido? Y antes de iros, pues hacemos también el cuestionario súper fácil de cómo abrir y cerrar una base de datos y cómo crear una tabla, que es lo de la llave, la clave principal. Venga, pues corto la grabación y me dedico a en particular.